Bueno, de hecho, con el hermano se pudo leer el libro el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Pero vamos a ver, el día de hoy vamos a profundizar de lo que significa Pentecostés, sobre lo que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos en el capítulo 2. ¿Sí? Aunque a algunas denominaciones no les gusta que se profundice o se predique la verdad sobre la real, el mover del Espíritu Santo, no estamos aquí en el púlpito para dar gusto a todos, estamos para predicar la palabra, la palabra con temor y responsabilidad. Mucho de lo que realmente es o significa Pentecostés no se predica mucho en los púlpitos modernos, ¿sí? Se predica el día de Pentecostés como un cumpleaños de la iglesia, que ese día nació la iglesia. Se habla del viento, el estruendo, de las lenguas, de los 3,000 convertidos. Algunos lo ven como un evento bonito, emocional o conmemorativo. Otros lo van a ver como manifestaciones físicas o como prueba de que todos deben hablar en lenguas, como evidencia que el Espíritu Santo principalmente es experiencia. Pero creo que por la palabra que ambas versiones están cortas, como que cada una nos roba algo del texto, y lo vamos a ver con detalle y sobre todo apegado totalmente a la palabra, nada más y nada menos que a la palabra, ¿sí? Para iniciar, vamos a ver el significado de la palabra Pentecostés, del griego Pentecosté, que es el 50. No era un nombre cristiano como tal, era el nombre que fue inventado, digamos, para celebrar lo que pasó en Jerusalén en el año 30 de nuestra era, sino que era el nombre de los judíos helenizados, los que hablaban griego, que en lugar de hebreo le daban a una fiesta que ya existía desde hacía más de 1500 años. La fiesta hebrea original tenía otro nombre. Esa fiesta se llamaba Shavuot, ¿sí? La fiesta de las semanas. Todo esto basado en el calendario hebreo. La ley fue dada en el monte Sinaí, en el 3er mes después del Éxodo, como atestigua el Éxodo capítulo 19. El mismo periodo sagrado que más tarde caería en Pentecostés, la tradición rabínica, ¿sí? Posteriormente consagró esa conexión llamando Shavuot a la fiesta de la entrega de la Torá. Aunque esa lectura cobró su forma más explícita en los siglos posteriores, los puritanos y los antiguos comentaristas reformados vieron en el calendario divino una pedagogía soberana. Voy a explicar un poquito muy rápido acerca de lo que es los puritanos. Los puritanos era un grupo de personas, ¿sí?, que se dedicaron a predicar la palabra, pero sobre todo a entender la palabra de una manera sana que en aquel tiempo no coincidía con la Iglesia Católica y con muchas cosas. Ellos siempre trataron de que la palabra se tradujera tal y como era, ¿sí? Es un movimiento que salió más o menos en el siglo XVI, ¿sí?, aproximadamente en Inglaterra. De hecho, los puritanos, de alguna manera, fue como que la base de lo que es hoy Estados Unidos. Fueron los que introdujeron la Biblia a las escuelas, fueron los que enseñaron. O sea, fue un grupo de personas que realmente escudriñaba y tenían ese gran temor de Dios. Eso eran los puritanos, ¿sí? Así como de rápido. Lo que Dios hizo en el Sinaí prefiguraba lo que haría en Jerusalén, el día del derramamiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque si leemos con cuidado podemos entender, y en otras palabras podemos correr el velo, ¿sí? En el Sinaí, el pueblo de Israel vio el día que Dios entregó la Torá a Moisés, en lo alto del monte. El día en que Dios descendió en fuego sobre la cumbre, y en que el suelo tembló, en que el pueblo entero de pie del monte observó el estruendo y oyó la voz de la trompeta, ¿sí? El día que Dios
el Dios eterno entregó su ley escrita con dedo divino sobre tablas de piedra, esa fue la sombra. Es lo que yo les he hablado mucho acerca de la sombra del Antiguo Testamento, de lo que vendría después. El Antiguo Testamento, mucho de lo que nosotros podemos ver es la sombra de lo que ocurriría posteriormente. Y esto fue la sombra. Pentecostés sería la sustancia, ¿sí? El Sinaí sería la sombra y Pentecostés la sustancia. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace a través del relato de Lucas, ¿sí? Porque cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, comienza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, lo que el lector espiritual descubre al leer con ojos formados por la Escritura es esto: el Espíritu desciende justo en el periodo sagrado del Sinaí. Y esto no es una coincidencia, no es un detalle accidental, ¿sí?, del calendario. Dios no derrama su Espíritu sobre la iglesia en un día cualquiera, lo derrama precisamente en el periodo sagrado, en ese periodo sagrado, ¿sí? Ahora, si no entendemos el por qué, lo vamos a ver, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Lo que ocurrió en Pentecostés fue el Sinaí cumplido. Lo que ocurrió en aquel aposento alto en Jerusalén fue la respuesta exacta, calculada, intencional del Padre Eterno, que durante 1500 años Israel había celebrado sin entender del todo la diferencia entre el Sinaí y el Pentecostés cristiano. Esa es la diferencia entre la sentencia de muerte y la promesa de vida. Vamos a entenderlo así. Vamos a detenernos un momento. Lo que acabo de decir, que el Sinaí es sentencia de muerte y Pentecostés promesa de vida, puede sonar inclusive extraño. Y al que ha leído el Antiguo Testamento como un libro inferior, o quien ha sido enseñado por carismáticos modernos de que el Antiguo Testamento solo es el preámbulo descartable del Nuevo, y no es eso lo que yo trato de decir, ¿sí? Porque la ley dada del Sinaí es santa, justa, buena, dice el apóstol Pablo, y de eso no me queda ni la menor duda. Pero la ley dada del Sinaí, sin el Espíritu prometido en Pentecostés, es lo que el mismo apóstol le llama a su segunda carta de los Corintios, letra que mata. Letra que mata. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué te dice porque te dice que lo que debes hacer, pero no te da el poder para hacerlo? O sea, esa ley te dice lo que debes hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Te muestra el reflejo de la santidad de Dios, pero deja muerto en pecado contemplándola desde lejos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el Sinaí? El pueblo tembló, el pueblo retrocedió, el pueblo le dijo a Moisés: habla tú con nosotros, porque no nos hable Dios para que no muramos. El pueblo no podía soportar la presencia santa. La ley se entregó, sí, pero esa misma noche el pueblo ya estaba dispuesto a danzar alrededor de un becerro de oro. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué pasó después? 3,000 hombres. La Escritura habla de 3,000 hombres que cayeron, ¿sí o no? Ese día, ok, 3,000 hombres cayeron por la espada de los levitas aquel día. Porque la ley que santifica al que cumple, condena a quien la viola, ¿sí? Ahora, si el pueblo sin el Espíritu Santo prometido solo podía violarla, no cumplirla, es lo único que podía hacer. Quiero que recordemos bien este número, 3,000. Sí, 3,000 cayeron muertos por el filo del juicio en los días de la entrega de la ley en el Sinaí. 3,000. Y 1500 años después, en el mismo periodo sagrado, ¿qué es lo que ocurrió en Jerusalén? 3,000 son convertidos. Esto no es una casualidad. Por eso le digo, es la sombra de lo que se cumpliría posteriormente. 3,000 fueron redimidos ese día, el día de Pentecostés. Es la misma cantidad, ¿sí? Es lo que sucedió. 3,000 reciben vida, 3,000 pasan de muerte a vida en el bautismo aquella tarde de Pentecostés. Gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. La simetría no es accidental, como les dije. La simetría es divina, donde la letra de la ley sin el Espíritu mató a 3,000.
y el Espíritu derramado sobre la iglesia dio vida a 3,000. Es increíble cómo la Biblia es un tejido de hilos divinos donde nada es accidental, donde cada número, cada fecha, cada lugar es elegido por la sabiduría de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero aún hay más. Hay un segundo eco en Pentecostés que el mundo común no escucha. Un eco mucho más antiguo que el Sinaí, un eco que viene del primer libro de la Biblia, más o menos 1000 años antes del Sinaí, en el tiempo del diluvio. En una llanura llamada Sinar, en la antigua Mesopotamia, en el tiempo posterior al diluvio, donde la humanidad hablaba un solo idioma, un solo discurso, dice Moisés en Génesis 11. Decidieron construir una ciudad, una cumbre, una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. ¿Para qué? El texto lo dice con mucha claridad: para hacernos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La Torre de Babel no fue solo una arquitectura, fue rebelión de un humanismo, ¿sí?, organizado. Eso fue la Torre de Babel. De la historia fue el grito de la humanidad caída diciendo: subiremos al cielo por nuestras propias fuerzas, nos haremos dioses sin Dios. Muestra, dice, nuestra propia gloria, y el problema más grande de la humanidad, que es ese, nuestra propia gloria. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bajó, dice el texto lo dice, bajó el Señor para ver la ciudad y la torre, bajó como una visita judicial y confundió las lenguas, esparció la humanidad, las naciones nacieron de aquella dispersión, la humanidad quedó dividida, no solo por la geografía, sino por raza o cultura, sino por algo más profundo, por el lenguaje mismo, por el sonido. Quedó dividida la humanidad desde ese tiempo. Desde Babel ningún hombre puede comprender a otro hombre que esté al otro lado de la frontera, ¿sí? Somos extranjeros unos de otros porque no nos entendemos. Y esa es la herida de Babel que lleva más de 4000 años abierta sobre la humanidad. Aquel día de Pentecostés en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió sobre 120 reunidos en el aposento alto. Y cuando aquellos pescadores galileos comenzaron a hablar, y la multitud de peregrinos venidos de 15 regiones del imperio escuchaba a cada uno hablar en su propio dialecto, en su propio idioma natal. Fíjense lo que tiene que ver. Por eso es importante, como les dije, que tendríamos que ir un poco más atrás a la historia para comprender muchas cosas. Lo que ocurrió no fue una manifestación carismática, no fue una experiencia mística para deleite de los oyentes. Eso no fue lo que ocurrió en Pentecostés. Lo que ocurrió fue la inversión exacta, deliberada, calculada de Babel. Lo que en Babel Dios dispersó, en Pentecostés Dios reunió. Lo que en Babel fue confusión, en Pentecostés fue comunicación. En Pentecostés lo que en Babel fue juicio, en Pentecostés fue gracia. Fue gracia. Pero tenemos que ver que Dios no anuló la diversidad de lenguas, no volvió a unificar a la humanidad bajo un solo idioma. Hizo algo infinitamente más hermoso y más glorioso. Hizo que el mismo evangelio, ¿sí?, el mismo mensaje sobre el mismo Cristo crucificado y resucitado sonara simultáneamente en todos los idiomas humanos. La diversidad permaneció, la unidad fue restaurada en Cristo. Todo esto es la firma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Dios alcanzándonos, ¿sí? Dios alcanzándose. Esto es el evangelio, ¿sí? En el sonido de todos los idiomas. Por eso, y solo por eso, el evangelio podía ser para todos los pueblos de la tierra. De esa manera, el evangelio fue esparcido a todo el mundo. Y ahora podemos tener el evangelio en todas las partes del mundo, en diferentes idiomas. Eso es lo que hoy ha hecho el Señor. Amén, aleluya. ¿Sí? Y no porque tuviéramos que aprender hebreo para llegar a Dios, sino porque Dios en su infinita condescendencia decidió hablar en cada lengua humana para alcanzar a los suyos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Tenemos también algo muy importante acerca del Espíritu Santo. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para el Espíritu es neuma, y significa literalmente viento, soplo, aliento.
Pero en la Sextuaginta, la traducción griega en el Antiguo Testamento que cada apóstol leía y citaba, neuma, fue utilizada para traducir el hebreo ruach, ¿sí? Dice, y aparece en el segundo verso de la Biblia, dice, de Génesis, dice, en el Espíritu de Dios, Ruach, Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, lo que decía hace un momento el pastor Alfredo, ¿ya? El mismo Espíritu que se movía sobre el caos deforme y vacío, el mismo Espíritu que dio aliento de vida a Adán, formado del polvo, el mismo Espíritu que llenó a los profetas y a los artesanos del tabernáculo en el desierto, el mismo Espíritu que posó sobre Jesús en el Jordán en forma de paloma, el mismo Espíritu, el Ruach eterno, soberano, fue el que descendió a los 120 aquel día en Jerusalén. Gloria a Dios. Eso es lo que sucedió, ¿sí? Y lo que sucedió en Pentecostés fue su derramamiento sobre la iglesia universal, su morada permanente en cada elegido, su sello sobre cada redimido por la sangre del Cordero. ¿Sí? Y aquí está un punto muy importante. Si estás en Cristo, si te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, si has sido lavado por su sangre, vestido por su justicia, es el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en el Génesis. Ese mismo es el que vive en ti. No una imitación ni una participación, ¿sí? Nosotros podemos ver en Romanos 8 lo que dice del 1 al 27, que también se leyó hace un momento, y quiero que lo leamos con detenimiento, porque hay circunstancias muy importantes en ese texto, ¿sí? Romanos es capítulo 8, me parece, del 1 al 27 parece. Romanos 8. Sí, ok. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay algo bien importante, por eso yo siempre les he dicho, tenemos que poner un énfasis en ciertas palabras, en cada palabra del texto. Recuerden que la última vez que estuve, hablamos en Mateo 7, me parece, ¿sí? Donde vimos que Jesús decía, nunca os conocí. Esa palabra nunca, ¿sí?, significaba que todos aquellos que hacían muchas cosas supuestamente en su nombre, Jesús nunca los conoció, porque nunca tuvieron esa comunión, porque nunca tuvieron al Espíritu de Dios. Así como tal fue, nunca les negó lo que hicieron, pero recuerden que Él dijo, nunca os conocí. Aquí vamos a ver algo bien importante que él también hace un énfasis muy, muy grande. Dice, ninguna. Cuando dice ninguna es porque no hay forma, no hay manera, ¿sí? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, ninguna. Eso es bien importante que quede muy claro. Por eso es importante tomar cada palabra. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual es vida y paz. Vean cómo el mismo texto hace una separación entre los que están en carne, los que no están en Cristo, los que no tienen el Espíritu de Dios y los que tienen al Espíritu de Dios. Hace un énfasis y una separación totalmente clara, ¿sí? Clara, muy clara. Ay Dios, ¿en dónde me cree? Ya que la mente siente. ¿En el 7? Sí. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
No podemos, por eso siempre he dicho, no se puede, no hay forma. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, o sea, aquí está haciendo las aclaraciones totalmente muy claras. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Muy claro. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? ¿Sí? Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si viviéremos según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos. O sea, hace énfasis por todos lados. ¿Sí? Por todos lados, por donde nosotros le podamos ver. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos ciertamente de Dios, y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros será revelada. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que podamos sufrir, lo que podamos padecer, lo que podamos sufrir en este tiempo no se compara con la eternidad, porque la eternidad no tiene horas, no tiene minutos, no tiene tiempo. ¿Sí? Porque también dice porque el continuo de la... Sí, porque el ardiente expectación de la criatura espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la criatura fue sujeta a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la misma criatura será librada de la servidumbre, de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, empero, fíjense todo lo que dice, porque en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve aún lo espera. Mas si lo que no vemos, esa es la esperanza buena, ¿sí? Esperamos, por paciencia esperamos, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque según la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Creo que este texto nos deja mucha enseñanza, pero sobre todo mucha certeza de lo que esto significa. ¿Sí? Sabiendo y entendiendo lo que significa que el Espíritu ha hecho morada en nosotros, ¿cómo no dar gloria a Dios? ¿Cómo no levantarte cada mañana y sorprenderte de lo maravilloso, ¿sí? Lo impensable, lo increíble de nuestro Dios, que mora en cada uno de nosotros? ¿Sí? Eso, ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Y cómo es que no podamos nosotros a veces dimensionar lo que esto significa? Muchas veces no dimensionamos lo que esto significa. Ahora hablemos del fuego. El relato de Lucas habla de que aparecieron lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Si ponemos énfasis en el texto, no dice que vino fuego, dice que aparecieron lenguas como de fuego. La preposición es teológica, ¿sí? Y precisa. Lucas no dice y no quiere que pensemos que cayó fuego del cielo. Eso no es lo que Lucas dice en ese texto. Fue literal.
¿sí? No es un fuego que quemó o que consume. Eso no es lo que él describe, sino el fuego de la presencia divina, en donde aparece el fuego como presencia divina de Dios. ¿Dónde aparece? En el Antiguo Testamento, en la zarza ardiente, que estuvo días sin consumirse. Cuando Moisés se acercó al Horeb, en la columna de fuego que guió a Israel por el desierto durante 40 años en el monte Sinaí, donde el monte entero humeaba porque Dios había descendido sobre él en fuego, como dice Éxodo 19. Y como vemos otra vez el Sinaí, la firma divina, el fuego que cubrió toda la montaña de Pentecostés, se divide y posa sobre cada cabeza. Ahí fuego sobre la montaña, fuego desde lejos para el pueblo. En Pentecostés, aquí en la montaña fue fuego desde lejos para el pueblo, y en Pentecostés sobre cada uno, personal, íntimo, sobre cada elegido. En el Sinaí el pueblo no podía acercarse al monte sin morir, ¿sí? Y aquí el monte ha venido a habitar dentro de cada creyente. Ahí los sacerdotes mediaban entre Dios y el pueblo. Aquí cada hijo de Dios es sacerdote del Dios Altísimo, según Pedro en su primera carta. ¿Ven la diferencia entre un lado y otro? La diferencia entre el Sinaí y Pentecostés es la diferencia entre el muro y el abrazo, entre el velo del templo cerrado, que solo el sumo sacerdote entraba una vez al año temblando, ¿sí? Y el velo del templo sagrado se rasgó, fue rasgado, ¿sí? Fue rasgado, ¿sí? De arriba a abajo, en el momento exacto en que Cristo expiró en la cruz del Calvario. Cristo rasgó el velo. Pentecostés derramó el Espíritu, y desde aquel día el camino del Padre está abierto para cada creyente redimido por la sangre del Cordero. Esta es la teología que poco se predica al día de hoy, ¿sí? Hoy hay mucho espectáculo y manifestaciones, ¿sí? Pero teología que pocos quieren oír. No sé realmente por qué a veces se incomoda tanto eso. ¿Por qué incomoda tanto todo eso? ¿Sí? Ahora vamos a hablar del hombre que se puso de pie aquel día en Jerusalén ante miles de personas. Pedro, el Galileo. Pedro, el Galileo. Me imagino que de manos encallecidas, el pescador del lago de Tiberíades. El hombre que 50 días antes había estado sentado junto a una fogata en el atrio del sumo sacerdote, en el patio del sumo sacerdote, temblando de miedo y negando 3 veces el nombre que en ese momento estaba siendo juzgado adentro. Pedro, el cobarde reciente, ¿sí? Pedro, aquel que después de la negación había llorado amargamente. Pedro, después de la negación, lloró amargamente en algún lugar oscuro de Jerusalén, porque el gallo había cantado y los ojos del Señor lo habían atravesado. Esa es la razón. Ese mismo Pedro era el que estaba de pie en las gradas del templo predicando la palabra de Dios, ¿sí? Ante una multitud que se calcula entre 5,000 y 10,000 personas. Y mucha atención a lo que la palabra dice, porque esta es una de las pruebas más devastadoras del poder transformador del Espíritu Santo en la historia humana. Pedro no era un teólogo, no era alguien entrenado, no tenía estudio, no tenía nada de estudio del Antiguo Testamento como lo tuvo Pablo. Pedro era un pescador con un acento del norte, que era un acento galileo. El acento galileo en Jerusalén del primer siglo, los rabinos del Talmud lo registraban con burla. El galileo confundía las consonantes. El galileo no sabía pronunciar la lengua sagrada del templo. Era el acento del paleto, del hombre del campo, del que no perteneció jamás a los círculos del poder religioso, jamás a los círculos de ese poder. Y aún así Pedro habló, ¿sí? Citó al profeta Joel con una autoridad que ningún rabino de Jerusalén había alcanzado.
Y citó el Salmo 16, atribuyéndolo a Cristo con una exégesis tan rigurosa, tan demoledora, que 3,000 corazones fueron atravesados ese día. Con ese poder de la palabra de Dios, esos 3,000 corazones fueron atravesados aquel día. Y noten una cosa, no se sabe exactamente el número de personas que había en ese momento. Se calcula que están entre 5,000 y 10,000, no hay un registro exacto, ¿sí? Quiere decir que no todos en aquel tiempo recibieron, no todos los que estaban recibieron al Espíritu y la palabra como tal. Fueron 3,000. Fueron 3,000. Y nos damos cuenta de lo que esto significa, que el Espíritu Santo es el verdadero predicador. Porque antes de que el Espíritu de Dios posara sobre Pedro, Pedro no tenía esa facilidad y ese entendimiento y ese conocimiento. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que el verdadero predicador es el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Significa que los nombres más usados por Dios, o los hombres más usados por Dios, no son necesariamente los más cultos, ni los más elocuentes, ni los más respetados. Significa que el poder no está en las cuerdas vocales del que predica. No está ahí. No está ahí. ¿Sí? Sino en la mano soberana del Espíritu, que sopla donde quiere. El poder de las predicaciones que se predican, sintiéndose los más indignos o inclusive los más inadecuados para la tarea, ¿sí? Y pueden dejar estériles a los predicadores henchidos de su preparación, satisfechos con sus estructuras retóricas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces de quien menos se piensa o de quien menos se espera, tiene ese poder para predicar la palabra, porque ese poder viene del Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo una anécdota que me contó un amigo pastor en Estados Unidos. Me contaba que en el elevador se subió otra persona. Él iba a una tienda que venden todas las cuestiones de Biblias, cuestiones cristianas y todo ese tipo de cosas. Y que el señor que subió con él le dijo así como dice: yo soy el apóstol fulano de tal. Así, pero como con altanería, ¿sí? Y es que a mi amigo solamente le digo: yo soy solamente un humilde servidor de Dios. Y dice que nomás hizo así, mira, se quedó seco el Señor. El poder del Espíritu Santo, la espada del Espíritu. Dice: yo soy un humilde servidor de Dios. Así se lo dijo. Entonces nosotros podemos ver eso que vimos nosotros en Pedro, es algo increíble. Algo increíble. Entonces esto que vemos aquí es Pentecostés en acción. Esta es la doctrina que separa al evangelio reformado del moralismo religioso de cualquier siglo. La salvación es del Señor, la predicación poderosa es del Señor, ¿sí? El nuevo nacimiento es soberanía del Espíritu Santo eterno. No decidimos nacer de nuevo como un cadáver queriendo resucitar. No contribuimos a nuestra regeneración más que el polvo con el que Adán fue formado. ¿Sí? El Ruach Elohim, el viento del Espíritu Santo que sopla donde quiere y cuando quiere y sobre quien quiere, en aquellos elegidos antes de la fundación del mundo, aquellos que por medio del Hijo derramó su sangre en el Calvario. ¿Sí? Aquellos son los que el Espíritu Santo regenera eficazmente y trae al rebaño del buen pastor. Eso es lo que significa Pentecostés. Eso es lo que es Pentecostés. ¿Sí? Por eso les decía que ese día no fue sobre todos los que estaban, había más personas ahí. Por eso dice: Él a quien quiere. Dios decidió que esa vez fueran 3,000 almas redimidas. Gloria a Dios. Fue decisión de Él. ¿Sí? Y Él cuando viene sin pedir permiso, sin esperar la cooperación, sin negociar con la voluntad caída. Esto es Pentecostés. Lo demás son fuegos artificiales humanos. Esto es para distinguir entre lo que ocurrió en Pentecostés y lo que muchos hoy llaman Pentecostés.
porque puede que vivamos nosotros confundidos por esta situación, y esta confusión es una confusión totalmente espiritual. Hay hombres y mujeres bien intencionados, yo no digo, salvos por la sangre del Cordero, pero a veces han confundido las experiencias emocionales con la presencia del Espíritu Santo. Han confundido el bullicio de la congregación en desorden con el viento del aposento alto. Y no es así. Hay manifestación del Espíritu de Dios, claro, porque nos redarguye cuando algo hacemos mal. Sentimos ese pesar, sentimos ese sentimiento. También sentimos como a veces nos consuela, sentimos cuestiones así. Claro que hay manifestación del Espíritu, claro que lo hay. Sí. Y en la palabra de Dios nos enseña que la presencia del Espíritu Santo no se mide por experiencias o manifestaciones físicas, ¿sí?, que se experimentan. La presencia del Espíritu Santo se mide por el fruto, hermanos. Por el fruto. Por el fruto. ¿Sí? Dice Pablo en Gálatas, lo que leímos, lo que se leyó hace un momento también, ¿sí?, es el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El Espíritu Santo se mide por el fruto en cada creyente. El fruto es lo que te identifica con el Espíritu Santo. ¿Tienes amor verdadero por el prójimo, cualquiera que sea? ¿Tienes paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando todo tu alrededor se desmorona? ¿Tienes paz? ¿Tienes paciencia con el necio? Mansedumbre frente a la afrenta, ¿sí?, frente a la agresión. Templanza frente a los apetitos. Esto es lo que significa el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu de Dios, donde mora, transforma. Donde está, deja huellas. ¿Sí? Convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, como prometió Jesús en el Evangelio de Juan 16. Y vamos a ver algo maravilloso que ocurrió en Pentecostés, en el Hechos 2:37. ¿Sí? ¿Qué dice? Que cuando los oyentes del sermón de Pedro, que fueron compungidos de corazón, compungidos de corazón. Compungidos, ¿qué significa? La palabra griega es katenigesan. Es una palabra, ¿sí?, que evoca el dolor agudo del corazón herido. La imagen homilética que mejor lo describe es la de espada que entra entre las costillas. No dice el texto que fueron impresionados, ni dice que fueron emocionados o que fueron tocados. El texto no dice eso. El texto explica que fueron heridos en lo más profundo de su alma. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué lo describe de esa manera? Porque la verdadera obra del Espíritu Santo es la conversión, ¿sí? Y la conversión es violenta, es invasiva. El Espíritu no acaricia el corazón del pecador hasta que acceda amablemente a creer. No es así. El Espíritu rompe el corazón de piedra que el profeta Ezequiel anunció. ¿Sí? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne capaz de amar a Dios. Y es por eso la pregunta que aquellos 3,000 le hicieron a Pedro, que fue desesperada: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? No fue una pregunta filosófica, fue el grito del condenado. Llegaron a donde el peso de su pecado los aplastó, donde la santidad de Dios los aterró, donde la única pregunta que pudieron hacer es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Alguna vez pasaron por una experiencia así? ¿Alguna vez pasaron por esto? La respuesta de Pedro a los 3,000 fue tan precisa como la pregunta: arrepentíos y bautizaos. Arrepentíos y bautizaos. Esa fue la respuesta.
Arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio radical de mente y de disposición, que donde el Espíritu obra de verdad. Se traduce en cambio de dirección y de vida. No es sentir pena por los errores, es darle la espalda al pecado para estar con Cristo. Sin arrepentimiento no hay regeneración. Y donde el Espíritu regenera, hay arrepentimiento. Esto es Pentecostés. Pocos predicadores se detienen ante este detalle. Pedro terminó su sermón, 3,000 personas fueron atravesados en el corazón, y ahora viene un problema de logística. ¿Dónde se podían bautizar los 3,000 personas en una sola tarde? Según la historia, la ciudad de Jerusalén no había un río como el Jordán, así cerca, o un mar donde tuviera también igual cerca, ¿sí? Según la historia, aquella tarde de Pentecostés, alrededor del sur del monte del templo, o alrededor del muro sur del templo, en Jerusalén había decenas de piletas de piedra excavadas en la roca viva. Los hebreos las llamaban miquot. Eran baños rituales de purificación. Cualquier viajero que conocía Jerusalén del primer siglo había visto con sus propios ojos. Toda persona que iba a entrar al recinto del templo debía sumergirse primero en una pileta para purificarse ceremonialmente. Aquellas piletas tenían una característica arquitectónica particular. Tenían escalones que descendían a un lado y tenía escalones que ascendían del otro lado, ¿sí? Esto es algo que había en ese lugar, y simbolizaba que el adorador entraba impuro y salía limpio, entraba muerto y salía vivo, entraba viejo y salía nuevo. Ojalá hubiera uno de esos aquí, ¿ah? Dice 3,000 almas, ¿sí? Hijos de Israel y probablemente algunos gentiles, ¿sí? Descendieron a aquellas aguas no para purificarse, ¿sí?, para entrar al templo. No fue para eso, ¿sí?, sino confesando lo verdadero, ¿sí?, a aquel cuyo cuerpo había sido muerto, levantado y levantado en 3 días, Jesús de Nazaret. Cada uno entró por un lado del agua siendo lo que había sido toda su vida, y cada uno salió por el otro lado siendo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, como escribe Pablo en 2 de Corintios. Esto, hermanos, es Pentecostés. Ahora, ¿qué hicieron aquellos bautizados en los días siguientes? Ahí dice más adelantito, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí estamos viendo 4 pilares simples y eternos sobre los cuales la iglesia primitiva, ¿sí?, se sostuvo. 4 pilares sobre los cuales debe sostenerse cada iglesia genuina hasta el día de hoy, o hasta que Cristo regrese en gloria. La doctrina de los apóstoles, no las opiniones del predicador favorito de moda, no las visiones del último predicador con ungimiento autoproclamado. La doctrina apostólica que los apóstoles recibieron del propio Cristo y que está depositada en las Escrituras es nuestra guía. La comunión los unos con nosotros, el cuidado mutuo, la asistencia, los necesitados, ¿sí?, a los necesitados, el sufrir juntos, regocijarse juntos también. El partimiento del pan, la mesa del Señor, donde proclamamos su muerte hasta que Él venga, donde recordamos que somos un solo cuerpo porque participamos del único pan vivo, ¿sí? Y las oraciones, no oraciones mecánicas, sino del alma redimida, que sube, que sabe que no suben a la presencia de Dios si no es así, ¿sí? Esto es para examinar nuestra condición delante de Dios, si nuestra vida cristiana se asemeja a esta descripción que hemos visto el día de hoy. De eso se trata. O nos habremos acomodado a una versión moderna del cristianismo, congregar solo por costumbre, porque se cree que se debe de hacer y nada más.
Eso no es Pentecostés, no es lo que el Espíritu de Dios produce. Por último, regresemos a la imagen del fuego. Cuando aquellas lenguas como de fuego se dividieron y posaron sobre cada uno de los 120, no hubo selección, no hubo discriminación. María, la madre de Jesús, recibió la lengua de fuego sobre su cabeza. Pedro, Juan, mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, María Magdalena, Salomé, las otras Marías, la recibieron los hermanos del Señor, Santiago y Judas, que durante el ministerio terrenal de Cristo no habían creído, ¿sí? Pero que se habían convertido después de la resurrección. La recibieron todos, cada uno sin distinción de origen o de cultura. Aquí encontramos una verdad que en el nuevo pacto todo creyente regenerado es sacerdote, ¿sí? Pedro lo escribe en su primera carta: nosotros sois real sacerdocio. Luego, ¿qué más dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No una clase clerical separada que tenga acceso especial a Dios. No hay una mediación especial entre el creyente y el Padre. Cristo es el único mediador y el Espíritu Santo mora indistintamente en cada redimido. Esto es lo que la reforma del siglo XVI recuperó después de 1000 años de oscurantismo, ¿sí? Esto fue lo que Lutero, Calvino, Knox y los puritanos defendieron con sus vidas. Esto es lo que aún muchas sectas religiosas quieren borrar. La pregunta: ¿por qué Dios derramó su Espíritu Santo en Pentecostés y no antes? ¿Por qué esperó hasta aquel día específico, en aquella ciudad en específico, sobre aquellos 120 específicos? La respuesta no es un accidente histórico, tiene que ver con un hecho que precedió a Pentecostés por 50 días, la ascensión de Cristo. Pentecostés solo pudo ocurrir después de que Cristo subiera al cielo, porque como el mismo Cristo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan 16:7, ¿quieren verlo? ¿Cómo les dijo Jesús en el Evangelio de Juan 16:7? 16:7. Amén. No, dice que si él no fuere, si no, él no llegara al Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo no vendría, ¿sí? ¿Sí? El Espíritu Santo no podría ser derramado sobre la iglesia hasta que Cristo, glorificado y exaltado, lo enviara desde el trono celestial. Cristo, después de morir por nuestros pecados, después de resucitar al tercer día, después de aparecerse a más de 500 a la vez, después de ascender en el monte de los olivos ante los ojos asombrados de los apóstoles, recibió del Padre la promesa del Espíritu y derramó sobre la iglesia. Pentecostés es la firma celestial que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pentecostés es la prueba histórica verificable que el Hijo de Dios ha consumado su obra y ahora reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pentecostés no es solo un evento eclesiástico, es la coronación pública de Cristo resucitado. Por eso cada vez que una persona ha sido regenerada, hoy cada vez que un pecador es traído a los pies de la cruz, que un corazón que un corazón de piedra es transformado a un corazón de carne, lo que está ocurriendo es la continuación de Pentecostés. Pentecostés sigue obrando, Pentecostés sigue vivo. La iglesia no vive de la inercia histórica, vive del renovamiento continuo del Espíritu sobre los que el Padre dio al Hijo antes de la fundación del mundo. El Espíritu de Dios sigue obrando, sigue regenerando, Dios sigue hablando hasta que Él regrese. Gloria a Dios. Esto es, hermanos, Pentecostés. Este es el verdadero Pentecostés. Dios sigue hablando. Dios sigue contestando. Si nosotros queremos oír, si queremos escuchar.
Esto es Pentecostés. Esto es lo que el Espíritu, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Esto es lo que está en su palabra. Esto es lo que realmente significa. ¿Sí? Y no es cualquier cosa. Como les dije, es importante tener en cuenta lo grandioso y maravilloso que es que Dios more en nosotros, que su Espíritu Santo more en nosotros. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, bendito Dios, por poder tener esta oportunidad, Señor, de poder explicar, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, lo que tú nos has dejado para escudriñar, Señor. Lo maravilloso, Señor, bendito Dios, que no es casualidad, que nada es casualidad, que todo encaja, que toda tu palabra, Señor, está llena de sabiduría, Señor, que toda tu palabra está llena de verdad, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por este entendimiento, Señor, para tus hijos, para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que si alguno, Señor, aún no ha experimentado, bendito Dios, esa parte fundamental, Señor, en el creyente, en el que el Espíritu de Dios rompe con toda tu vida pasada, que rompe con todo lo que uno ha sido y que hace una nueva criatura, una nueva creación. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, que Pentecostés siga obrando, Señor, en nuestras familias, en nuestras amistades, en toda la gente, Señor, allá afuera, Señor, que camina, Señor, sin esperanza y sin Dios. Te doy gracias, bendito Dios, por este entendimiento, Señor, y que este entendimiento, Señor, pueda llegar, Señor, de nuestra palabra, Señor, a aquellos allá afuera, predicarles lo que es realmente lo maravilloso que eres tú, Señor, que es tu Espíritu de Dios obrando en la vida de las personas allá afuera. Sabemos, bendito Dios, que tu Espíritu es el que convence de pecado, Señor. Y yo te pido, Señor, que nuestra boca, Señor, la use, Señor, bendito Dios, que tu Espíritu Santo hable por medio de nosotros, Señor, a todas aquellas personas que aún no te conocen, Dios. Te doy muchas gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, con tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos con tu entendimiento, bendito Dios, que es lo mejor que nosotros podemos tener, Señor. Porque de acuerdo, Señor, al entendimiento y al conocimiento y a la exposición de tu palabra, nuestra fe va en aumento. Te doy muchas gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos.